descienda tu gloria, que se llene la casa. El fuego está encendido y no se apagará, se abren los cielos, que descienda tu gloria, que se llene la casa. El fuego está encendido y no se apagará, no se apagará. ¿Sabes qué dice la Escritura? Dice, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Dónde está tu fe? La dinámica es, Señor, tú eres el que tiene autoridad sobre las cosas, no yo. Lo único que puedo hacer es clamar delante de tu presencia, Señor, entendiendo que estoy viviendo una realidad de una tormenta, pero que clamo con confianza al Dios que escucha. Se está levantando una tormenta, pero nosotros tenemos una palabra de Jesús de que llegaríamos hasta el otro lado. Usted y yo tenemos una esperanza, hermano, una palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él, en que Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que descienda tu gloria, que se llene la casa. Marcos capítulo 4, verso 35. El encabezado de esta cita dice: Jesús calma la tempestad. Y yo cambié la palabra la por tú para el título de este mensaje. Jesús calma tu tempestad. Dice: y ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas los acompañaron. Vamos a detenernos allí un momento. Jesús está a punto de subirse con los discípulos y yo quiero que usted trate de visualizar esa imagen. Hay una multitud de gente y hay diferentes barcas, pero Jesús se va a subir nada más a una de ellas. Jesús va a entrar solamente a una de esas barcas y hace una declaración a los que están en esa barca y les dice: pasemos al otro lado. Desde ese momento ya hay algo en la boca de Jesús que garantiza el futuro de los que van con él. En el camino va a haber una serie de situaciones, va a haber una tormenta, va a haber una serie de cosas que donde todo el mundo va a estar confundido y se van a olvidar de una palabra que Jesús les dio desde el principio, y es la garantía de pasar hasta el otro lado. Jesús tiene en este momento ya exactamente el futuro definido. Él sabe que van a poder cruzar hasta el otro lado del mar de Galilea. Pero va a suceder algo en ese momento. Dice: pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que esta estaba a punto de inundarse. Ahora, se levantó en China una tormenta hace unos meses. ¿Cómo nació el virus? Nació de esos mercados que tienen los chinos, les llaman mercados húmedos, donde tienen toda clase de animales y mezclan diferentes especies. Y los animales son portadores de diferentes virus. Y en estos mercados donde tienen tantísimos tipos de animales, los animales están en jaulas y entonces unas jaulas llenas de gallinas, y luego las gallinas defecan o todo arriba de otras, unas sobre las otras,
y entonces eso lo harán sobre los marranos y sobre todas las especies, y entonces los virus se van transmitiendo de una especie a otra y hasta que finalmente, en desgracia, el humano come alguno de esos animales y o los toca o se infecta a través de tocarse los ojos o la cara o lo que sea, y entonces ahí nació este famoso coronavirus que lleva miles de muertos alrededor del mundo, que ha creado pánico y que ha causado una tormenta. Ha causado una tormenta tan grave que la bolsa de valores en los Estados Unidos ha caído históricamente por hace más de 32 años, que la bolsa de valores, el Dow Jones y todos los indicadores económicos del país no habían sufrido una caída tan precipitosa desde hace más de 30 años. Las economías de los países están colapsando, están bajando. Estados Unidos acaba de prohibir los viajes desde más de 26 países de Europa, incluyendo el Reino Unido, incluyendo Irlanda. Todos los países europeos hoy no pueden entrar a los Estados Unidos. El presidente Trump está considerando la posibilidad de prohibir algunos viajes a ciertas áreas del país, aún dentro del país. Eso todavía no lo hace, pero lo está a punto lo están considerando como una opción. Los gobiernos de los estados, hermano, están alertas, están alarmados. Los hospitales ahorita están preparándose para la emergencia. Ya vio lo que está sucediendo en las tiendas de Walmart, en las tiendas de los supermercados. Todo, hay una tormenta. Se está levantando una tormenta, pero nosotros tenemos una palabra de Jesús de que llegaríamos hasta el otro lado. Usted y yo tenemos una esperanza, hermano, una palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él, en que Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tiene esa palabra. La tormenta se ha levantado, los tiempos están difíciles, el caos está por todos lados. Déjeme, le doy unas estadísticas, ya son viejas porque lamentablemente con este tema del coronavirus, las noticias de ayer hoy son viejas ya. Estas son estadísticas de antier. 145,639 casos alrededor del mundo, 5,429 muertes alrededor del mundo, 80,000 infectados, 80,971 infectados en China. De esos 3,193 ya han muerto, 17,660 infectados en Italia, 1,555 muertos, 2,174 infectados en México y 47 muertos en Estados Unidos, no en México. En Estados Unidos 2,174 y 47 muertos en los Estados Unidos. 26 infectados en México. ¿Verdad? Ahora, esa es la tormenta que se ha levantado. Hoy el tema central en los noticieros, en las conversaciones con los amigos, en las calles, véame a mí predicando del coronavirus. Los líderes sociales, los pastores, los líderes espirituales, todo mundo hoy tiene un solo pensamiento todos los días: coronavirus. La gente se va a trabajar, hoy cerraron ya las escuelas en el estado de Nuevo México por 3 semanas. Nuestros niños no van a poder recibir la educación por 3 semanas. ¿Por qué? Porque hay una tormenta que se ha levantado alrededor del mundo.
Y esta tormenta está causando lo que causó en los discípulos. Dice, se levantó una gran tempestad con vientos de tal manera que las olas azotaban la barca, que ésta estaba a punto de hundirse. Yo puedo imaginarme a los discípulos corriendo de un lado para otro. Pedro era pescador. Pedro tenía experiencia. Hay un lugar cuando uno va a Israel que lo llevan a comer el pescado de San Pedro. Y Pedro vivía en ese lugar, conocía las tormentas que se levantan allí en el mar de Galilea. Era un pescador experimentado. Su hermano Andrés era un pescador experimentado. Ellos tenían su propia barca, lo cual nos dice que seguramente tenían un negocio familiar para sacar pescado y para venderlo. Así que tenemos personas con experiencia en medio de una tormenta que para nadie era desconocida, para nadie era extraña, pero que andan corriendo de un lado para otro. Pues Mateo es cobrador de impuestos, ¿verdad? Mateo tiene manos de señorita. Él no sabe mucho, él no tiene mucha experiencia de pescar o de enfrentar tormentas. Y a lo mejor Mateo está más asustado que Pedro y que Andrés, pero todos están tratando de sobrevivir. Las otras barcas que estaban junto con ellos también comienzan a levantarse y comienzan a enfrentar los vientos tempestuosos, las grandes olas, y aquello comienza a convertirse en un caos. Seguramente las barcas comienzan a chocar unas con otras y el riesgo de que se quebraran y se agrietaran, y eso está difícil. Y Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Finalmente Pedro se acuerda: el Maestro. Jesús tiene bien poquito que ha comenzado su ministerio. Hasta este punto, históricamente y cronológicamente, Jesús todavía no ha hecho grandes milagros. Hasta este punto ellos no lo han visto todavía caminar sobre el agua. Hasta este punto ellos no han visto cosas así muy, muy grandes, pero se acuerdan que es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que están siguiendo a alguien que es superior? Y entonces se van a donde Jesús está dormido y le dicen: Señor, ¿no te preocupa que perecemos? Tenemos que saber algo. Es muy interesante porque en los 3 evangelios el único que dice que Jesús se fue a dormir a la popa. La popa no es una palabra que nosotros usamos porque no vivimos en las costas, porque no conocemos las estructuras de los barcos. Pero la popa de un barco es la parte de atrás del barco y es allá donde están todos los utensilios de control del barco. Es allá donde están todos los utensilios que se utilizan para darle dirección al barco. Jesús se fue al lugar donde él sabe que ahí está el control de la situación. ¿Cuántos saben que en medio de una crisis como la que estamos viviendo, todavía Dios está sentado en la popa? ¿Cuántos saben que Dios está todavía bajo control del mundo entero? Que nada, hermanos, de lo que suceda va a estar fuera de su control. Dios todavía es Rey de reyes y Señor de señores. De la misma manera que Jesús se fue a sentar al lugar estratégico, al lugar donde Él tiene el control de la situación. Allá Jesús fue, no sabemos, la Biblia dice que dormía, no sabemos, yo no sé si Jesús se estaba haciendo el dormido y con un ojo estaba viendo a ver cómo le hacían los discípulos, ¿verdad? La Biblia dice que dormía.
pero sí la fe de los discípulos sí estaba siendo probada. Tenemos que saber y entender que en medio de las pruebas nuestra fe está siendo probada. Que Dios se va a dar cuenta de cuál es nuestra actitud cuando las cosas no van bien. Que Dios está observando el comportamiento de su iglesia cuando vienen crisis como como las que estamos viviendo, para ver si actuamos en fe o actuamos en desesperación y en pánico. Dios todavía, hermanos, es el Dios de máxima autoridad en los cielos y en la tierra. Dios todavía es el Dios que con solamente su palabra puede declarar que este virus muera en cuestión de segundos alrededor del mundo. Dios todavía es el Dios de autoridad, pero nuestra fe está siendo probada. Muchas veces el mundo se enreda en tantas cosas que Dios permite que vengan situaciones como estas para hacernos volver a Él. ¿No es cierto que vivimos en una sociedad, hermanos, donde la gente bien fácil pierde el rumbo? Se enreda en sus trabajos y en los afanes y en los negocios y en el dinero y en los viajes y en las casas y en los carros. Y Dios es nada más una opción y una alternativa. Y hasta que no viene la tormenta a la vida de una persona, entonces voltean a Dios. Hasta que no ven, hermanos, que los golpes de la vida comienzan a golpear su casa, su familia, sus hijos, su salud, su economía. Hasta entonces, oh Dios. Dios muchas de estas cosas las permite. Yo no estoy diciendo que Dios mandó ese virus, pero de esas cosas a veces Dios las permite porque el mundo se distrae tan fácil. La Biblia dice la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice, todo eso distrae la atención. En los Estados Unidos, de cada 100 personas, hermanos, que se dicen miembros de una iglesia, que se dicen parte de una congregación, solamente 63 son fieles a ella. Y la gente se distrae con muchísima atención, muchísima facilidad. Y hasta que vienen situaciones como esta, regresan y claman: Dios, ayúdanos. Y Él en su inmensa misericordia, con el gran amor que nos tiene, hermanos, escucha nuestro clamor. Aún del más rebelde de nosotros, aún del más pecador, aún del más insensato, cuando se arrepiente, cuando se da cuenta que el camino que lleva no es el correcto, de ese Dios tiene misericordia. Y la Biblia dice: 7 veces caerá el justo, pero Jehová lo levantará. Servimos a un Dios de misericordia, pero ¿por qué esperar hasta las tormentas? ¿Por qué esperar hasta que las barcas comiencen a azotarse unas con otras y la cosa se ponga fea para buscar a Dios? Mire, hoy mismo hay cientos y miles de iglesias cerradas en los Estados Unidos por este tema del coronavirus. ¿Cuánta de esa gente quisieran realmente estar en sus lugares de adoración? Pero ¿por qué esperar a que vengan las tormentas? ¿Por qué tuvo Estados Unidos que esperar a que las Torres Gemelas fueran bombardeadas por los musulmanes extremistas para convocar a la oración, para que las iglesias la siguiente semana de que cayeron las Torres Gemelas estaban repletas de gente en las congregaciones? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no ser fieles buscadores de Dios aun cuando los tiempos son buenos? Pablo dijo: yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez.
y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo incluyó la abundancia. Pero vivimos en tiempos donde la abundancia y la prosperidad está robándole a la gente el enfoque de buscar a Dios. La escritura dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus caminos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Este es el tiempo de buscar al Señor. Este es el tiempo de buscar al Señor. Sí, es tiempo, hermano, de tormenta, pero aún ahí los discípulos encontraron al Maestro. Aún en medio de la tormenta vamos a encontrar al Maestro. Aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida podemos ir donde está el Señor dormido y decirle: Señor, hey, no te preocupa que perecemos. Jesús le respondió. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo aquello quedó en completa calma. Miraba un video esta semana de un predicador muy famoso. Y lo comparaban con otro predicador muy famoso. Una comparación de dos mensajes completamente diferentes. Y uno de ellos está atando al coronavirus. Y uno le está diciendo: te ordeno que te mueras, te ordeno. Y sabe, en el mundo emocional eso suena bien. Y en el mundo, ese mundo lleno de una religiosidad y de una ceguera de la realidad, es admirable. Y aquellos que viven en la ignorancia de la palabra se admiran de esa clase de predicadores que con tantísima facilidad se atreven a dar palabras que cuando no se cumplen solamente tienen que esconder su cabeza como las avestruces debajo de la arena, porque no encontrarán la manera de explicar. A Julio Melgar salieron predicadores para darle palabra de sanidad y Dios te sana hoy. Y salieron los grandes predicadores con unas declaraciones públicas que impresionaron a las multitudes. Y luego los grandes estadios estallaban en un amén. Y se unían las voces de un montón de personas que en una fe ignorante se unieron a declaraciones huecas que no tienen sentido. Porque esas declaraciones la hicieron hace tiempo y el virus todavía anda alrededor del mundo. Y este predicador dice: con la autoridad apostólica territorial que me ha sido dada, virus, te mueres. Y todo el mundo ¡ah! Posteriormente sale otro predicador y da algunas estadísticas y coloca a los cristianos en el terreno de la realidad y dicen: hemos tenido crisis a nivel mundial, y él habla del tsunami que sucedió en el 2004 y luego dice: ustedes saben que cientos y miles de iglesias, incluyendo sus pastores, fueron arrastrados y sepultados por ese tsunami. Dice: porque vivimos en un mundo donde la realidad está ahí todo el tiempo.
Y no debemos de confundir una cosa con la otra. Y no debemos de confundir que al cristiano nunca le va a pasar nada. Solamente tenemos que saber lo que la Escritura nos dice. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué le digo esto? Porque los discípulos fueron y despertaron al maestro. Ya iba a mover la mesa y tirar el agua. Maestro, ¿no te preocupa que perecemos? Y fue Jesús. Escuchen, iglesia, fue Jesús quien le habló a la tempestad. No fue el apóstol, fue Jesús quien le habló a la tempestad. Y Jesús se paró ante la tempestad y con autoridad. Porque Jesús sabe que Él tiene la autoridad que nosotros como seres humanos no tenemos. Ese mismo predicador, ese mismo apóstol, cuando estaban los huracanes rondando el país, se paró y hizo una oración y le ordenó a los huracanes: detente. Pasó el huracán y le destruyó todo. Porque no somos nosotros los que tenemos la autoridad, hermano. Nosotros, dice, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Él tiene que dar la palabra. Al que clamamos es a Él. Yo no le puedo dar instrucciones a la naturaleza porque no tengo autoridad sobre de ella. Hello. ¿No es cierto? Con permiso de Gabriel, bueno, sin el permiso de él, pero por la confianza que puedo abusar, les platico que ya se nos andaba ahogando allá en Chiapas. Así de grandote como está. Así de fuerte y grande, guapo, bigotón y todo. Se metió al mar a nadar, sabe nadar. Y lo agarraron las corrientes del mar y ya lo llevaban. Contra la naturaleza nosotros no tenemos ninguna autoridad. Hace un par de años también alguien me platicó que andaban aquí en el Navajo Dam en un bote y los agarró también ahí y eso eran unos vientecitos que nomás el diablo sopló así. Era nada. Eran también ustedes ingratos, no, hombre, ¿verdad? O sea, llega un momento en que pierdes el control porque la fuerza de la naturaleza es más grande. ¿Cómo es que alguien se puede atrever, por más apóstol, pastor, líder espiritual, a decir: huracán, detente en el nombre de Jesús? ¿Really? Lo que tenemos que aprender, ¿cuál es la dinámica? Nosotros clamamos a Dios y Dios obra a favor de nosotros. Esa es la dinámica. Yo no le puedo hablar a ese virus no entiende mi lenguaje. Pero una cosa le aseguro, entiende el lenguaje de Dios. Por eso tengo que clamar a Él: Dios, ten misericordia de nosotros. Dios, no te preocupa que perecemos, Señor, clamamos a ti. Por favor, Señor,
Escucha la oración de tus hijos. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice: busca mi rostro, busco tu rostro. Tu palabra dice. La dinámica es: yo clamo a ti y tú haces lo que es imposible para mí. La dinámica es: Señor, tú eres el que tiene autoridad sobre las cosas, no yo. Lo único que puedo hacer es clamar delante de tu presencia, Señor, entendiendo que estoy viviendo una realidad de una tormenta, pero que clamo con confianza al Dios que escucha. Y Jesús se levantó y reprendió el viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Wow. Impresionante, ¿no? Verso 40. Perdón, el final del 39. Y el viento se calmó. Y se calmó la tempestad. ¿Por qué? Porque ante la autoridad de Dios no hay nada ni nadie. En cuanto Dios diga la palabra, ese virus se detiene. ¿Cuántos creen eso? Habrá quien quiera condenar y juzgar a Dios y juzgar nuestra fe y decir: ¿y por qué no lo hace ahora? Él sabe lo que está haciendo. Dios está llamando la atención del mundo. Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a la iglesia. Dios está llamando a los perdidos. Dios está llamando a los gobiernos. Dios está llamando a los presidentes. Clama a mí. Clama a mí, iglesia. Clama a mí, gobernadores. Clama a mí, líderes de congregaciones. Clama a mí, pastores. Clama a mí, gobernadores. Clama a mí. Y yo te responderé. Verso 40. Y a sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? En la misma historia, pero en Lucas 8, 22 al 25, la pregunta es diferente. Y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Y esta pregunta planteada desde esta manera me hace a mí pensar: ¿dónde está mi fe? ¿En dónde la puse? ¿La puse en la ciencia, en la medicina, en el doctor? ¿En dónde la puse? ¿En mi dinero? ¿En dónde puse mi confianza? ¿En mi intelecto? ¿En mi carrera? ¿En mis habilidades? ¿En dónde está puesta mi confianza? Pedro, pusiste tu confianza en tu mucha experiencia y dijiste: no, hombre, no te asustes, Mateo. Esto Andrés y yo lo vivimos toda la vida, ahorita lo arreglamos. No te preocupes, Felipe. Eso no es nada. Nosotros y yo creo que empezaron allá a contar historias como las de mi amigo. ¿Se acuerdan que les platiqué aquella historia donde me accidenté con un amigo mío? Y todo el camino se fue fanfarroneando de que él tenía muchas mujeres y que quién sabe qué. Desde Chihuahua hasta Fort Worth, Texas, oyendo esas piñaventuras y me dijo: no, yo un día estaba con la esposa del jefe de la policía federal y llegó el jefe de la policía federal y me encontró con su esposa y me contó ahí una historia. Me encontró con su esposa yo bien valiente y
Iba yo manejando el carro y nos chocó un carro por atrás en el freeway. Empezamos a dar vueltas como pirinolas así. Yo miraba en los trailers así en medio del freeway venir enfrente y yo empecé a clamar: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y aquel nomás gritaba: la sangre, la sangre. No sabía ni qué onda. La sangre, decía nomás todo lo que gritaba. Me bajé del carro y él estaba con su cabeza metida entre sus rodillas, llorando como un niño. Se le fue lo valiente. Se le fue lo valiente así, mire, así. ¿En qué confías? Mira, si confías en el dinero, Dios, mira, nomás le tiene que hacer Dios así, mira, a los poquitos centavitos que tengas ahí guardado. Te los quita en un chasquido de dedos así, ¡paz! Se va. ¿En qué confías? ¿En tu trabajo? Porque tu posición. Mira, así, la vida cambia de un así. ¿En dónde está tu confianza? A lo mejor yo ya llené mi garage de reservaciones. A lo mejor a alguien le cayó el 20 que compró todo el papel de baño, ¿verdad? Vi un post un video esta semana y me dio mucha risa porque dice: ojalá, dijo, que los que compraron todo el papel de baño les dé 10 días seguidos de diarrea, dijo. Y que pierdan 20 kilos de peso, dijo, por haber dejado a los demás sin papel. ¿En qué confías? ¿Sabes qué dice la escritura? Dice: ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? Pon tu fe en el lugar correcto, en la persona correcta, en el que cambia las tempestades en calma. Póngase sobre sus pies, hermanos. Pasen los de alabanza, por favor. Dice: y ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? No le digas a Dios lo grande que es tu problema, dile a tu problema lo grande que es Dios. Yo quiero motivar a la iglesia que esta semana y las que están por venir y los siguientes meses, mientras el coronavirus anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros estemos parados en la roca firme que es Cristo Jesús. Nosotros tengamos nuestra mirada en Cristo. Tome todas las medidas de precaución que ya le recomendé. Ya ahí le repartimos una hoja a ustedes con todas las instrucciones de la Organización Mundial de Salud. Ya pusimos allá enfrente unas pancartas, un letrero de seguir las instrucciones. Ya invadimos las redes sociales con las instrucciones de qué hacer, qué no hacer. Siga todas las instrucciones que tiene que seguir. Prepare su alacena ahí con las cosas más básicas. Prepárese, higienícese bien. Pero nosotros no confiamos en caballos y en carros, nosotros confiamos en Jehová. En las siguientes semanas y siguientes meses, toque trompeta,
hable palabra de fe, hable esperanza, use la escritura, désela a sus hijos, háblele a su familia. No les hable de pánico, hábleles de fe y de esperanza, de aquel que calma las tempestades y que las vuelve en bonanza. Porque ese es el Dios el que nosotros seguimos y creemos. Ese es el Dios al que nosotros amamos y el Dios al que nosotros servimos. Viva por fe esta semana. Dice la Escritura, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cómo anda la gente, hermano, que anda quebrantados y tristes? Así, mire, con la cabeza agachada, siempre triste. Pero Dios dice: no, erguíos, levanta la cabeza, porque tu redención está cerca. Estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, le dijo a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. Por eso es que la iglesia es el faro de luz en medio de las tinieblas. Deje que los gobiernos hagan su trabajo. Ellos están haciendo lo que hacen. Ellos no se van a poner a predicar esta clase de mensajes, olvídese. Ellos están haciendo su trabajo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro, creerle a Dios. Levante sus manos y vamos a orar.